Integrales múltiples, unidad 5, conceptos generales de integrales dobles. Antes de hablar de integrales dobles, previamente vamos a hacer un repaso de integrales definidas de análisis matemático 1, donde ustedes trabajaban con funciones de una variable independiente. Ustedes definían una integral definida a aquella integral acotada en su dominio en un intervalo AB, y lo que calculaba esta integral definida era el área por debajo de una curva, que esa curva estaba definida por una función f. Bien, si nosotros no conociéramos la herramienta, esta herramienta matemática que es la integral definida para calcular el área por debajo de la curva, lo que haríamos, o nuestro razonamiento sería subdividir el área en subrectángulos con iguales bases. La amplitud de mi intervalo general, ¿no es cierto?, del intervalo BA, va a estar dado por la diferencia de B menos A. Eso me va a dar a mí el incremento de X, ¿sí? Ese sería lo que vale, o la distancia o la amplitud entre A y B. Pero como yo subdivido esta área con subrectángulos de iguales bases, ¿sí?, el incremento va a estar dado por la diferencia de x sub i menos x sub i menos 1, eso me va a dar el incremento de x sub i, o el subincremento, que sería la base de cada de estos subrectángulos. Entonces, el valor aproximado del área, porque nosotros siempre pensemos que el área está dado por la base por la altura, ¿sí? Ese es el razonamiento que nosotros tenemos al calcular el área de cualquier figura. Hay muchas figuras conocidas, por ejemplo, el área de un cuadrado es el área de un cuadrado es igual al lado al cuadrado, porque tiene todos los lados iguales, entonces base por altura, entonces L al cuadrado. El área de un triángulo es igual a base por altura sobre 2. Bueno, estas fórmulas ya conocidas se pueden trabajar tranquilamente, dado que las figuras son conocidas. El problema está cuando la figura es irregular y no entra en ninguna de estas fórmulas. Lo que sabíamos hacer cuando no conocíamos esta herramienta de la integral era subdividir la región y ver, bueno, acá parece un rectángulo, acá parece un triángulo, bueno, e ir calculando el área de cada sector y al final sumarlo. Pero eso es como algo muy básico, ¿sí? Porque nosotros tenemos una herramienta importante que es la integral, que me hace ese cálculo de figuras irregulares. Pero vamos a ir armando ese concepto de a poco y vamos a calcular el área aproximada que quisiéramos calcular. El área aproximado estaría dado por esta subdivisión de subrectángulos, donde voy a tener mi base de cada subrectángulo que va a estar representado por este incremento de x sub i, y el valor de la función, supongamos que estamos acá en x sub i, y el valor de la función o la altura en ese punto va a estar dada por f de x sub i. Entonces acá yo tengo la base por la altura, ¿sí? Bien, la división de esta área es en n partes, es decir, que mi intervalo está b menos a, yo lo subdividí en n partes, ¿sí? Y esto a mí me va a dar el incremento de x sub i. Bien, la sumatoria de cada uno de estos sectores, me va a dar a mí
el valor aproximado del área. Ustedes ven que se cometen algunos errores, por ejemplo acá, vamos a utilizar un color, este es un error, acá hay otro error que se calcula arriba, otro, y así estos pequeños errores son lo que a mí me definen el valor aproximado y no el valor real, ¿sí? Así que vamos a ver ahora cómo vamos armando el concepto de integral definida. Bueno, ahora observemos que si nosotros disminuimos ese incremento casi que ese incremento de x valga 0 o tienda a 0, o dicho de otra manera, que la cantidad de división que yo hago, o n, tiende a infinito, porque son infinitas particiones, vemos que el cálculo del área por debajo de esa curva es más exacto que si yo hiciera los intervalos más grandes. Entonces, para lograr esto, lo que hacemos es aplicar, ¿no es cierto?, a esta sumatoria que se denomina sumatoria de Riemann, donde tenemos la sumatoria que varía de 1 a n, y aquí tenemos la función de x sub i por el incremento de x sub i. Le aplico el límite cuando la máxima de ese incremento tiende a 0, o también podría decir que n tiende a infinito, como dice acá. Pero vamos a trabajar con esta simbología. Si yo aplico el límite a esta expresión, entonces obtengo la integral definida a b de f de x diferencial de x, que esta integral me calcula el área por debajo de la curva, ¿sí? Y este es el valor exacto del área. Visto previamente que habíamos calculado el valor aproximado cuando hacíamos las subdivisiones, ¿sí? Entonces, aquí de esta manera queda definido la integral definida. Ahora vamos a generalizarla para funciones de dos o más variables independientes. Integrales dobles en dominios rectangulares. Vamos a definir la función con la que vamos a trabajar, que es z igual a f de x, y porque es una función de dos variables independientes, cuya gráfica lo observamos acá en 3 dimensiones, que es esta superficie que está flotando acá. Esa sería la gráfica de esta función, ¿sí? Que acá está señalado. Bien, y su dominio está definido por valores constantes, entonces de esta manera diremos que es un dominio rectangular. Para observarlo mejor, hice una proyección acá en el plano XY directamente, que es el plano que está acá en el piso, y manteniendo el concepto que veníamos mencionando anteriormente, subdividimos esta área por subrectángulos, obteniendo los rectángulos R sub IJ. El intervalo de la variable X se define con el valor A como valor inferior, que es igual a X sub 0, y el valor superior está definido por B igual a X sub n. Estos valores acotan al dominio, ¿sí? Y en la variable Y sería C igual a C igual a I sub 0 y D igual a I sub m. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer es observar en esta 3 dimensión que acá estaría este subrectángulo. Si yo elevo estos segmentos, se elevan unos prismas, y estos prismas me están definiendo un volumen. Entonces, lo que yo calculo con un integral doble, cuando tengo la función definida, ¿sí? Estoy trabajando con una función que me estaría dando la altura, ¿sí? Y la base estaría dada por este subrectángulo que está definido por el incremento de A y sub J, ¿sí? Esta sería mi base y esta sería mi altura. Lo vamos a hablar acá porque es el concepto que se sigue manteniendo. Esta es la altura y acá yo tendría mi base, que es el subrectángulo en la base. Bien, si yo hago la sumatoria
de todos estos prismas que se me van formando, yo lo que voy a obtener, que sería un volumen aproximado, ¿sí? Vamos a poner acá un volumen aproximado. Esta sería la sumatoria doble de Riemann, ¿sí? Seguimos manteniendo el mismo concepto que análisis 1, pero se agrega una variable más. Bueno, de esta manera obtenemos esta sumatoria que me devolvería o me calcularía el volumen aproximado. Bueno, generalizando el concepto, si yo le aplico el límite, ¿sí?, a la sumatoria doble de Riemann, cuando el máximo del incremento de A tiende a 0, es decir, que esa partición es casi nula, obtengo la integral doble de la función f de xy, diferencial de E, definida en un dominio R. Siempre en los extremos, ¿sí?, de las integrales, definimos, ¿no?, los valores que acotan el dominio. Quiero que calcule el volumen de aquí hasta acá. Bueno, esos volúmenes que definen esa acotación siempre van a estar definidos en los extremos de las integrales. Y también podemos observar acá que este diferencial de A es lo mismo decir diferencial de X, diferencial de Y, porque son las dos variables independientes, ¿sí? Y de esta manera queda definido la integral doble de una función f de x, diferencial de y, que me calcula, en este caso, un volumen, ¿sí? ¿Por qué digo que es un volumen? Porque tengo la base, que está dada por los extremos, y mi altura, que está dada por la función. Entonces acá hay base por altura, hay un volumen. La integral doble también calcula área, y ya vamos a ver, ¿sí? O sea que yo una integral doble la puedo usar para calcular volumen, en este caso, y el área, cuando yo calculo una integral doble, pero en ese caso la integral doble calcula área, va a estar definida de esta manera. R, que sería el dominio, y acá sería diferencial de X, diferencial de Y. Es decir, que no, la función f de xy es igual a 1. Esta es una propiedad que ya la vamos a mencionar más adelante. No vale 0 la función acá, porque si no se anularía, estos son productos. Entonces, en este caso, observen, yo no tendría la altura, ¿sí? Solamente tengo la base. Entonces, la base esta me va a definir a mí el área. De esta manera, cuando la función f de xy, hablando en forma general, vale 1, entonces la integral doble calcula área. Cuando la función sí está definida o está en forma explícita, diría yo, o tiene un valor distinto a 1, entonces en este caso la integral doble calcula un volumen. Integrales dobles en dominios generales. Hasta ahora habíamos visto integrales dobles en dominios rectangulares. ¿Qué diferencia hay entre este? En los que son dominios rectangulares, los extremos de las integrales están definidas por constantes o valores. En cambio, en estas integrales, ¿sí?, los extremos van a estar definidas por funciones, porque tienen forma irregular, o lo que nosotros le decimos recinto no regular. Entonces, si se cumple que la función f de xy mayor o igual a 0 en todo su dominio D, un dominio irregular, ¿no es cierto? Entonces, esta integral nos da el volumen del cuerpo definido entre la superficie Z y el dominio D, es decir, todo el volumen comprendido. Lo vamos a comprendido entre la superficie Z como techo, mientras mi piso es todo mi dominio, ¿sí? Y todo el volumen que está aquí, lo vamos a señalar, me lo daría la integral doble, definido en un dominio irregular. Ahora ya no son prismas,
como lo vimos en la definición. Estos tienen figuras irregulares, ¿sí? Entonces a mí la integral doble me estaría, siempre la primera integral va a estar definida por valores constantes, que ya lo vamos a ver, pero supongamos que este es el diferencial de x. Pero la otra figura va a estar definida por una función, ¿sí? En este caso, en función de x. Y acá estaría la función f de xy, diferencial de y, diferencial de x. Es decir, que este dominio está definido por funciones. Y si yo tengo un dominio irregular donde la función f de x es mayor o igual a 0, es decir, positiva y puede valer 0 también, en todo su dominio D obtengo el volumen del cuerpo comprendido entre la superficie Z y su dominio D. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un dominio D irregular donde tengo los extremos constantes, porque esta es una recta constante, está definida por x sub 1 y este punto extremo está definido por x sub 2. Estos son valores constantes que siempre la primera integral tiene que ir definida por constante, esta siempre. Entonces va a estar definida por x sub 1 y x sub 2. Mientras estas curvas están, como son irregulares, están definidas por funciones. Esta está definida por la función y igual a phi de 1 de x y esta, la superior, va a estar definida por y igual a phi de 2 de x. Entonces, como yo tengo que hacer el cálculo por debajo de la curva, ¿sí? Bueno, en este caso, acá en esto no está graficada la función f de x, es decir, que la gráfica real con la función sería en 3 dimensiones, ¿sí? Donde yo tendría acá la función z o f de xy, ¿sí? F de xy, y aquí tendría el dominio, ¿sí? Definido más o menos así. Y ahí estaría yo el recorte de, este sería mi dominio D, que sería este dominio, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo de un dominio irregular. Con este dominio me quedaría definida así la integral doble. Ahora observemos este ejemplo donde ahora la que se mantiene constante es la variable y, porque está representada por rectas constantes, entonces estos valores se van a mantener constantes. Entonces la primera integral, recuerden, siempre lleva valores constantes. Entonces va a estar definido el límite inferior por i sub 1 y el límite superior por i sub 2. Mientras la otra integral, su límite inferior va a ser la función psi1 de i, que sería esta, porque vemos que acá la variable x varía. Mientras la otra función sería psi2 de i, que sería el extremo superior de la variable. Ahora de f de xy, diferencial de x. Y acá queda definida esta integral doble. Propiedades de las integrales dobles. Voy a mencionar 5 propiedades. La primera propiedad nos define que la integral doble de la suma de dos funciones extendida en un mismo dominio D es igual a la suma de las integrales dobles de dicho dominio de cada una de las funciones. La propiedad 2 nos define que si tenemos una constante multiplicada por la función, en este caso f de xy, puede ser extraída de la integral doble. Ahora, si un dominio se divide en dos partes, ¿no? O en dos dominios parciales, sin poseer puntos interiores y comunes,
y además que la función f de x, y es continua en todos los puntos del dominio D, entonces yo puedo expresar esta integral doble con un dominio D, ¿sí?, como la sumatoria de la integral doble de un dominio D sub 1, porque yo dividí este dominio D, de la función f de xy, diferencial de x, diferencial de y, más la integral doble definida en el dominio de 2, f de xy, diferencial de x, diferencial de y. Esta propiedad la saben confundir con la propiedad 1. Observen, acá yo tengo un mismo dominio y tengo la sumatoria de dos funciones. Entonces voy a hacer la sumatoria de las integrales con sus respectivas funciones, pero definida en el mismo dominio. En este caso es al revés. Tengo la sumatoria de dos integrales, pero esta integral está definida en el dominio D sub 1 de la función f de x, y esta va a ser la integral doble del dominio D sub 2 de la misma función f de x. Acá tenemos diferentes dominios y la misma función, mientras que acá tengo el mismo dominio y diferentes funciones, ¿sí? Esta propiedad es distinta a esta. Y para que se pueda cumplir esta propiedad, entonces el dominio D sub 1 y D sub 2 no deben poseer puntos interiores. Y la función f de x debe ser continua en todos los puntos del dominio D. Bueno, acá nos acota que esta propiedad es válida también para un mayor número de divisiones, ¿sí? Mientras se puede dividir en más partes. Ahora, la propiedad 4 nos dice que si la función f sub 1 es mayor o igual a la función f sub 2 en todos los puntos del dominio D, tendremos que la integral doble definida en un dominio D de la función f sub 1 va a ser mayor o igual a la integral doble definida en el mismo dominio de la función f sub 2. Eso se mantiene, ¿sí? Y la última propiedad, que yo ya se la había mencionado en otra diapositiva, que si la función f de xy es igual a 1 en todo el dominio D, entonces la integral doble de la función f de x extendida en el dominio D nos da el área de dicho dominio. Es decir, que cuando la función no está expresada o no está en forma explícita, diría yo, cuando la función vale 1, bueno, entonces nos calcula el área del dominio D. Entonces nos calcula el área del dominio D. Vamos a definir dominio regular. Un dominio puede ser regular en dirección del eje de la X y en dirección del eje de la Y. ¿Cuándo voy a definir que un dominio es regular en la dirección del eje de la X? Cuando yo trace rectas paralelas al eje de las X y esas rectas tocan a la frontera de ese dominio en dos puntos, ¿sí? La definición dice que además pasa por puntos interiores del dominio, ¿sí? Estas rectas van a pasar por los puntos interiores del dominio, pero lo más importante es que toquen a la frontera en solo dos puntos. Si en todas las rectas que yo trace, en todas se debe cumplir que toca en dos puntos, entonces voy a decir que el dominio es regular en la dirección del eje de las X. Ahora, voy a trazar rectas paralelas al eje de la Y. Si yo trazo rectas paralelas al eje de las Y, y en todas se cumple lo mismo, es decir, que solamente toca esta es la frontera, ¿no? La curva negra. Entonces toca en dos puntos de la frontera únicamente, pasando por puntos interiores del dominio, entonces diremos que es un dominio regular en la dirección del eje de las Y. Ahora observemos el otro ejemplo, que está acá.
En este caso yo voy a trazar rectas paralelas al eje de la X. Voy a trazar esta, bien, no más. Entonces vamos a observar que en esta recta tocan 2 puntos a la frontera. En esta toca 1, 2, 3, 4. En la otra 1, 2, 3, 4. Con que una ya toque más de 2 puntos, ya el dominio no es regular en la dirección, en este caso el eje de las X. Ya no es. Entonces diremos que no es regular en dirección de las X. Ahora, si yo trazo en forma paralela al eje de las Y, este se mantiene en todos, que toquen 2 puntos, entonces diremos que es regular con dirección al eje de la Y. Es decir, que esta función, este dominio es regular en dirección de la eje Y, pero no es regular en dirección de la eje de la X. ¿Para qué me sirve esto? Porque cuando no son regulares, ¿sí?, estos dominios, entonces esto me quiere decir que yo debo particionar el dominio para poder integrar y definir los extremos de la integral, ¿sí? Entonces, si los dominios no son regulares, entonces debo dividir el dominio para poder integrarlos. Para eso a mí me ayuda saber si un dominio es regular con dirección de la eje de la X o dirección de la Y. Ahora observemos este ejemplo. Nosotros tenemos este dominio, ¿sí?, y queremos definirlo con algún integral. Entonces voy a decir, bueno, voy a definir primero los extremos constantes. En este caso yo le voy a poner x sub 1 y x sub 2, ¿sí? Este sería la recta constante, entonces sería x sub 1, que a mí me daría un valor constante, ¿no?, esta recta. Y este extremo también sería un valor constante, un valor cualquiera, que le vamos a llamar x sub 2, ¿sí? Sería el límite inferior y el límite superior. Y esto definiría la variable x, el diferencial de x. Ahora, cuando yo trazo, ¿no es cierto?, para saber cuál es la función que va a estar en el extremo inferior y el extremo superior para poder hacer la diferencia, en este caso voy a tener, la que está acá abajo es phi de 1. Entonces yo voy a poner phi de 1 de x. Pero acá me surge un problema porque tengo el phi de 2 y el phi de 3. Entonces, observen, leamos esta acotación. Dice, si alguno de los límites de integración no puede ser expresada con una sola expresión algebraica, en este caso, yo tendría que colocar una sola expresión algebraica acá. Pero tengo la dificultad que tengo una función phi de 2 y una función phi de 3. A ver, ¿cuál de las dos elijo para poner acá arriba? Eso es lo que quiere decir. Si no puede ser expresada con una sola expresión algebraica, también se debe subdividir el dominio para poder integrar. Entonces, lo que vamos a hacer acá, vamos a tener que dividir en un punto ahí de intersección. No es en cualquier punto, es donde a mí me conviene. En este caso me conviene dividir acá y subdividir el dominio en D1 y en D2. Entonces, primero voy a definir, voy a encontrar este valor, que yo le voy a poner el valor, no sé, X tilde, ¿sí?, para ponerle un valor intermedio. Entonces, el primer dominio va a estar definida, a ver, le voy a poner con otro color también. Le voy a poner X. Le voy a poner X, para no hacer tanto, bueno, X tilde, un valor intermedio. Entonces, el primer dominio va a estar definido. Como punto, esta va a ser una constante, ¿no?, porque es una recta constante donde yo dividí el dominio. Entonces va a ser X sub 1 y el extremo superior va a ser el valor
x tilde, ¿sí? Diferencial de x. Ahora va a ser la función que me va a definir el extremo inferior, va a ser phi de x 1 sub 1. Y acá sí está claramente que, con un marcador voy a marcar que mi extremo superior va a estar dada por phi 2. Voy a poner phi 2 de x. ¿Sí? Diferencial de y. Bien, ese va a ser mi primer dominio. Este me va a dar el dominio 1, ¿sí? Esa integral. Ahora, mi dominio 2 va a estar dada por... Voy a integrar. Voy a poner integral. Ahora, mi extremo inferior va a ser x' o tilde, x tilde quiero decir, y mi función y mi valor superior va a ser x sub 2, el extremo superior, diferencial de x. Y la otra va a ser phi de 1, la misma, y la de arriba, el techo, o el extremo superior, quiero decir, va a ser phi de 3. Diferencial de y. Entonces, el dominio D va a ser igual al valor que me dé el dominio 1 más el dominio 2. Eso quiere decir esto. Y acá, en forma general, ¿sí? Observamos que esta integral doble la subdividí en dos subdominios y esta integral más lo que me devuelva esta integral va a ser igual a la integral doble definida en el dominio D, que es lo que yo le expliqué acá.